el Evangelio de Juan 1:40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Qué hizo aquí Andrés? Llevar al hermano, ¿sí? Porque miren que al ir estudiando la vida de Andrés, Andrés no cuestionó quién era él. Él era discípulo de Juan y Juan le dijo: sígalo a él. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que si yo veo que Dios quiere hacer algo en mi vida, yo debo seguirlo, sin cuestionamientos, que el Señor dirija nuestras vidas y empezar a llevar a otros a la palabra, ¿sí? Hay personas que reciben un llamado y es de una, no lo dudan. Pero hay personas que dudan, no se sabe si sí o no, porque miren, este mundo ofrece placeres momentáneos. Todos hemos pasado por este mundo y hemos visto muchas cosas, hemos probado de muchas cosas. Probemos ahora con el Señor, porque el Señor quiere hacer algo especial. El Señor quiere hacer un cambio en nuestras vidas, por eso da un llamado específico. Hay personas que no han aceptado ese llamado y Dios corta sus vidas, o ellas mismas deciden cortar sus vidas. Sienten que algo puede suceder a su alrededor. De seguir al Señor, ¿no has sentido que estás hecho para mayores cosas? ¿Ustedes no han sentido que Dios quiere hacer algo mejor en mi vida que lo que yo estoy viviendo? Que esta soledad, depresión, desánimo, miedo, frustración, etcétera, que el Señor haga algo nuevo ahorita. Vamos a ver desde otro punto de vista la conversión de Andrés. En Mateo 4:18 al 20 dice, Mateo 4:18. Mientras caminaban junto al río de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. 19. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescador de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Pero la historia completa, para poder entender este texto, miren, a veces para poder leer, para poder entender lo que quieren decir el texto, toca ir a los otros evangelios. ¿Cuántos evangelios son? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas. Exactamente. Lucas 5:1 al 10. Lucas 5:1 al 10 dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Mientras, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver eso, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. ¿Sí que aquí la historia está más completa? En los otros textos que hemos leído está muy resumido, pero aquí el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor va a usar mis habilidades diarias para que yo haga de cosas ordinarias algo extraordinario. Dios quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Jesús llama a discípulos para que lo sigan. Y estos son hombres que están trabajando. Aquí le dice a Pedro:
Llevan toda la noche pescando y llega Jesús y les dice, ahora vamos más adentro. Dice, Señor, pero toda la noche hemos estado pescando, o sea, ya deje de dormir, hermano. En pocas palabras, resumiéndolo. Pero, ¿qué hicieron? Pero en tu nombre lo haremos. O sea, ¿qué hizo qué? Hizo caso. ¿Mm? Y dice, miren, a veces el Señor quiere que le sigamos y Él quiere hacer algo extraordinario. ¿No les ha pasado que ustedes tomaron la decisión del Señor y pasaron cosas extraordinarias, cosas que no tienen sentido? ¿Mm? El Señor restauró hogares, trajo una bendición económica, trajo un sustento, ¿sí? Porque el Señor nunca se queda con nada, Dios siempre va a ser nuestro proveedor. Amén. Amén. Él nunca nos va a dejar avergonzados. Porque le dio una pesca tan grande a Pedro y a todos para que se dieran cuenta que Él es mi proveedor. Él es nuestro sustento. Mi hermano, mi hermana, el Señor es nuestro sustento siempre. Yo lo he podido ver. Y cada uno de los que están acá han podido ver la mano poderosa del Señor. Y lo vamos a seguir viendo. Pero ¿qué quiere el Señor? Miren, el Señor no busca un corazón dispuesto. Él busca todo de mí que esté dispuesto. Todo lo que hay en mi ser, mis manos para el servicio, mis pies para ir a llevar la palabra, mi boca para que yo hable. Hay personas que me dicen, pastor, es que no sé qué decir cuando yo voy a hablar con una persona. Abra su boca y el Señor la llena, punto. Porque muchas veces yo he escuchado personas que de un momento a otro empiezan a hablar. Y digo, pero ¿de dónde le sacó todo eso? Porque el Señor llena la boca y empiezan a hablar con autoridad y con un poder. ¿Mm? Pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos muchos cristianos? Que nos quedamos callados. Dios llama a hombres y mujeres que viven del diario. Él provee para el Shabbat. Miren, mientras estamos aquí, en lo espiritual, el Señor está obrando. Amén. En el texto hebreo dice que cuando el Padre en el séptimo día dice que descansó Dios, la palabra descanso es observar, mirar. Eso significa Shabbat, descanso. Pero ¿qué estaba haciendo el Padre? Observando su creación y al hombre y a la mujer que puso en su creación. ¿Qué está haciendo el Señor? Observando y agradándose de lo que estamos haciendo aquí, porque estamos honrando al Señor, cumpliendo con un estatuto y un mandamiento que el Señor estipuló. ¿Amén? Amén. ¿Mm? En Lucas 5, 27 y 28 dice, Lucas 5:27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, Mateo, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y le siguió. Y lo siguió. Llamó a Leví a Mateo, un hombre con complejo de inferioridad, falta de amor, siente que nadie lo quiere, que se quiere comer un gusanito, pero a pesar de tener dinero se siente solo. Miren, el dinero es el causante de muchos males, dice la palabra. A veces hay personas que tienen muy poco y son felices. ¿Sí? Y es cierto, y uno puede ver, y yo he visto muchas personas así, yo sé que muchos de esto también lo hemos visto, pero aquí Mateo hace algo y él es un recaudador de impuestos. De pronto no podemos entender que eso es ser un recaudador de impuestos, es un vendido al pueblo romano. Y los judíos lo odian. O sea, los judíos apenas lo ven, le escupen. Y el Señor le dice, sígueme. O sea, él tuvo que escuchar del Señor Jesús, así como un día nosotros escuchamos el llamado del Señor. ¿Tú por qué viniste el día de hoy? No, porque es que mi esposa me trajo. ¿A qué se ríen? Pero ustedes están aquí fue porque el Señor los trajo, porque Él quiere enseñar algo, ¿sí? Porque hay un vacío y necesito que ese vacío sea llenado. Acá hay muchas personas que tienen muchos vacíos, que están pasando por momentos difíciles, por pruebas difíciles. Y el Señor está queriendo llenar esas pruebas. Está queriendo suplir esa necesidad, quitar esa soledad, esa frustración, esa angustia. Miren, es tomar una decisión que no es fácil.
todo en la vida es una decisión. ¿Sí o no? Sí. Todo en esta vida es una decisión. Muchos de aquí ya hemos, como les dije, hemos probado muchas cosas y nada nunca nos ha llenado, antes peor. Pero ¿qué tal si probamos con el Señor? Pero no probar con el Señor de venir un sábado o venir un martes. Es empezar a empaparme de Jesús. ¿Qué hacían los discípulos? Los discípulos estaban pegados a Jesús. 24/7. Dicen textos que Jesús, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Según el libro de Juan, el ministerio de Jesús fue de 1 año y 4 meses. ¿Pero qué hicieron durante todo este tiempo? Aprendiendo. Y Jesús enseñando. Y los discípulos empezaron a ver milagros de Jesús. ¿Y sabe qué sucedía? No creían. ¿Por qué dudan hombres de poca fe? Y eso también nos pasa a nosotros. El pueblo de Israel sale de Egipto y 3 días después ya le están diciendo a Moisés, nos estamos muriendo de sed y usted nos sacó al desierto a morirnos de sed. Y 3 días antes, Moisés les dice, hoy ustedes verán la grandeza de Dios, porque a los que ustedes estaban viendo nunca más los volverán a ver. ¿Y qué hace? Algo sorprendente. Un mar se divide en 2 y se abre. Montaña cae agua y montaña cae agua y pasan en seco. Y ya 3 días después se les olvidó. A veces nosotros vemos más las circunstancias que vemos al dueño de la circunstancia. Y el dueño de la circunstancia es Jesús. Porque Él está ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Juan 1:43 al 45. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo, ¿qué le dijo? El 44. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Se acuerdan que nosotros hace como unos 25 días hablamos de Génesis hasta Malaquías, que ahí representaban a Jesús? Moisés habló mucho de Jesús. Y los profetas también. Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, Amos, Abdías, Jonás, todos hablaron de Jesús, de un futuro Mesías que llegaría. Y aquí Felipe, que conoce la palabra, recibe el llamado, lo acepta y continúa. Aquí podemos ver a discípulos que escucharon de Jesús y digo, yo sé dónde vive, quién es su familia, pero es el Mesías. Y Natanael, y vemos a través de la palabra, y Natanael, ¿será que sí? Sé un Felipe que trae a otros a los pies de Jesús. Miren, Felipe fue un evangelista tenaz, tremendo. Dice que Felipe fue hasta China. Se fue a predicar a China. Felipe fue hasta China y predicó en China. Hay personas que quieren que otros encuentren respuestas en Jesús. Miren, a veces el Señor nos va a usar a nosotros para que le hablemos a una persona que está pasando por una necesidad urgente. Según un Felipe, un evangelista que lleve el mensaje, la palabra de salvación. ¿Qué es lo más difícil que podrían decirnos? Que no. En ventas, en un curso de ventas que yo hice, que me tocó hacer por obligación en la empresa, nos dijeron, entonces cuando una persona le decía no, entonces uno como que ya cortaba ahí. Entonces uno mira al instructor y le dice, no, pues ya la persona no quiere. Use ese no para vender. El no no se cierra. El no es una ayuda para enfocarme en otro punto. Y eso es lo mismo que enseña la palabra de Dios. Ese no es porque la persona tiene una necesidad muy profunda, pero hay que pedirle esa revelación al Espíritu Santo para que nos muestre qué puede tener esa persona. Y lo dice la palabra, que el Espíritu Santo da los dones, no como yo quiero, como Él quiera, pero esos dones son para el servicio a la iglesia, el servicio a los demás. Un Felipe es un evangelista, no puede quedarse callado. Mi hermano, mi hermana, nosotros no podemos quedarnos callados.
Lo que hemos recibido de gracia tenemos que dar a los demás. Miren, cada uno de nosotros los que estamos acá reunidos hemos pasado por dificultades duras, ¿sí o no? Y Dios nos ha sacado de esas dificultades. Y Dios pondrá personas con esas dificultades que ustedes pasaron para que usted los ayude. Téngalo por seguro que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es así como actúa. Él primero me restaura, me levanta. Por eso es que le dice a Pedro y a Andrés y a los hijos de Zebedeo, a ustedes los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos pescaban, pero cuando entienden que ven esa pesca, pero que ahora va a ser de hombres, es porque dicen, Dios nos tiene para algo mucho más grande. Y todos los que estamos aquí, Dios nos va a usar para cosas mucho más grandes. Amén. Pero creámoslo, que ese amén, miren, la palabra amén significa, yo lo creo y estoy seguro de lo que Dios está diciendo es para mí. Amén, eso es lo que significa. ¿Mm? Porque cuando usted dice amén, le está diciendo, Señor, si tú lo dices, tú lo haces en mí. Y el Señor lo hace. El 47 de primera de Juan 1, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, comentó, he aquí, tiene un verdadero israelita en quien no hay falsedad. 48 al 50. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. ¿Sí ven cómo el llamado con cada discípulo es diferente? Y nosotros podemos ser un Natanael, una persona que, ¿será que sí sigo al Señor? ¿Será que no lo sigo? Yo tengo problemas, tengo luchas, estoy pasando por una situación que nadie entiende, pero ¿sabe quién sí la está viendo? El Señor Jesús. ¿Mm? Jesús ve algo especial en ti, mi hermano, mi hermana. ¿Mm? Dios ve algo especial en ti, porque Él te quiere ayudar y Él te quiere levantar, y Él lo está haciendo. Sigue creyendo. Amén. ¿Mm? Nunca verá nuestros errores, sino mi capacidad para levantarme. ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar? Me pronto antes de asistir a la iglesia y nos levantamos. Yo tenía un problema y era que me quejaba demasiado y era excesivamente grosero. O sea, de 50 palabras, 60 eran groserías. ¿Sí? Y cuando un día yo le dije al Señor, yo quiero cambiar, ayúdame a cambiar, Señor. Yo quiero cambiar primeramente mi forma de hablar. Y un día me bajé de un carro, una chica que venía detrás cerró la puerta del carro y me machucó los dedos. Y claro, ¿y uno qué dice? Bendita gloria de Jehová. Yo, ay, Santísimo Padre. Y me aplastó los dedos y claro, yo pensé que me los había partido y yo dije, bendito sea el Señor. La chica, ¿y usted qué le pasó? ¿Mm? ¿Por qué? Por nuestra antigua manera de hablar. Pero yo decía, Señor, y ahora uno no es capaz. Ay, pero a veces le escucho a hermanos y hermanas salirse en groserías. Ojo con eso. ¿Mm? Uno debe cuidar mucho. Miren, las groserías es hablar mal primeramente de mí. Y una grosería es una maldición. Y es una maldición que me estoy profiriendo a mí, primeramente. ¿Mm? Entonces, más bien bendiga. Cuando le pase algo así difícil, cualquier cosa que le pase, que usted por lo regular diga groserías, bendiga. Exalte el nombre del Señor. Así es como se empieza. Jesús quiere hacer algo con nuestra forma de hablar. Y aquí en Natanael lo podemos ver. De Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era un pueblo pequeñito, aproximadamente de unas 150 o 200 personas, de pobreza completa, absoluta. Y Jesús viene ahí. ¿Y qué sucede acá? De Jerusalén, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero aquí el Señor, ¿qué está mostrando con esto? De que Él puede hacer algo en nuestras vidas, con nuestra situación, con nuestro problema. Y aquí lo podemos ver a través cuando Jesús le dice, yo te vi a ti debajo de la higuera. Él está en nuestra situación. Él está ahí en nuestro problema.
Una persona me comentaba, me decía, pastor, yo pasé por una situación muy difícil, pero en esa situación yo sentí que alguien entró a mi cuarto, se sentó al lado de mi cama, levantó las manos y empezó a orar. Yo le decía, es la presencia del Señor que te quiere levantar. Dios puede usar hermanos, pero hay situaciones en las cuales la misma presencia de Dios va a descender y va a estar ahí. Mi hermano, mi hermana, ¿saben cuál es el problema que muchas veces tenemos todos nosotros? Que dudamos. Y así como Jesús dijo, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Un problema que tenemos nosotros los hombres es que somos demasiado tercos. Miren eso, ese apoyo de las mujeres. ¿Dónde están las damas? Muy pobre. ¿Dónde están los varones? No, ¿dónde están las mujeres? Ahora, ¿por qué gritan? ¿Dónde están los varones? No, mano. No, estamos concentrados en la palabra. Están buscando en la palabra de Dios. Miren, aquí Él ha visto mi soledad, el Señor ve nuestra soledad. Él ha visto nuestras situaciones. Y en nuestra situación, Él siempre ha estado presente. Jesús dijo, nunca los dejaré solos. Nunca. Y nunca estamos solos. Y escucho cristianos que dicen, pastor, me siento solo, sola. No, usted no está solo. Lo que pasa es que ha dejado a un lado al que puede quitarle esa soledad, que es el Todopoderoso. Salmo 139, 1 y 2. Salmo 139, 1 y 2. Dice la palabra, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees. Está bien. El Señor está mirando nuestros pensamientos. ¿Qué estás pensando tú? ¿Cosas negativas? ¿Cosas positivas? Señor, estoy pasando por esto, por aquello. Señor, ayúdame, levántame. No quiero flaquear, no quiero dudar. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Cada uno de nosotros puede ser un profeta. ¿Quién es un profeta? Por eso la canción profetiza sobre esos valles, ese valle de huesos secos. Profetice sobre sus hijos. Profetice sobre su familia, sobre ese esposo que no quiere, esa esposa que no quiere. Profetice sobre esa situación. Mejore en el poderoso nombre de Jesús. Mi hermano y mi hermana, es bueno estar deprimido 1 o 2 días. De ahí para adelante, no más. Porque después de 3 días, esto ya se vuelve algo crónico. Y esto destruye por dentro. Y hay que superar esto. O sea, ya tiene que decirse en su corazón no más. Si usted está pasando por dificultades, mi hermano, mi hermana, yo lo motivo, comenten a los pastores. Si hay que ayunar, ayunamos. Si hay que orar, lo hacemos. Pero no permita una situación difícil. No más. O sea, tiene que cortar con esto. Y ya si ha pasado mucho tiempo. Porque a veces nosotros guardamos silencio y el Señor me ayuda, pero sigue la misma situación. Amén. Antes que te formara el vientre, ya te elegí. El Señor ya nos escogió con un propósito. Porque hay tantos abortos a nivel mundial. Hay una estadística que a nivel mundial abortos hay aproximadamente 1 millón de abortos. 1 millón de abortos mensuales a nivel mundial. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Satanás está cortando elegidos del Todopoderoso para que no hagan un propósito aquí en la tierra. Y las farmacéuticas encantadas con todo esto que está sucediendo. En este momento, bueno, hasta anoche a las 10:45 de la noche que miré la estadística, habemos en el planeta Tierra, es que no sé cómo sea el número aquí, 8.000.307.000.000.000, 503.000.000.000, 941 personas.
No sé cómo se diga el número, pero bueno, por ahí me dijeron que no es así. Son billones. Bueno, ese. Bueno, empieza por 8 y termina en 941, con 9 ceros. O sea que, pero de toda esta cantidad de gente, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros, de toda esta población. Y yo sé que a nivel mundial la vemos casi como unos 2.000, me dicen que hay aproximadamente unos 2.000 millones de cristianos. Pero esos 2.000 millones de cristianos, ¿cuánto están haciendo verdaderamente la palabra de Dios? ¿Están viviendo verdaderamente la palabra de Dios? ¿Mm? En el momento en que fuimos concebidos, Dios Padre ya tenía un propósito para nosotros. Cada uno de los que estamos acá, el Señor ya tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Mm? Ya hay un camino trazado para cada uno de nosotros. El diablo sabe que esto está sucediendo. ¿Y qué está haciendo? Por eso es que está sucediendo lo que está pasando. Aquí en Profamilia están matando diariamente cualquier cantidad de bebés. El otro día estaban mostrando cómo los están extrayendo y hay uno que los están cogiendo como una especie de aspiradora pequeña y lo empiezan a arrancar por partes. Eso está sucediendo, hermano. Y están hablando, ahorita hay una nueva forma que le introducen una especie como de bisturí. ¿Y qué hacen? Al introducir el bisturí por la vagina de la mujer, lo que están haciendo es que hacen como un corte en X al feto. Lo parten en dos partes y después le meten la aspiradora y lo succionan. Eso está sucediendo. ¿Mm? Y son cosas que están, o sea, el diablo está mudando cómo destruye. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Tenemos que estar orando por esto. Porque en la antigüedad, ¿cómo mataban a los bebés? Se los entregaban a Baal y cómo lo están matando ahorita. Vaya, acérquese a Profamilia. Porque así es como los está haciendo. ¿Mm? En Marcos 3:13, leemos Marcos 3:13 al 19. Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que los acompañaran y para enviarlos a predicar. Y ejercer autoridad para expulsar, ¿qué? Esos son los 12 los que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. O sea, que eran de un genio. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Aquí que podemos ver 12 clases de personalidades, 12 hombres en los cuales Dios empezó a depositar lo que él tenía, empezó también a darles a ellos. Les dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Ustedes saben que el Señor nos dio a nosotros autoridad para echar fuera demonios? Para sanar enfermos también, dice la palabra. Hay una historia que aparece también en Chosen, que Jesús dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir de 2 en 2, se me van ustedes por aldeas y vayan y empiecen a predicar. Dios, ¿nosotros? ¿Vamos a predicar? Es verdad que los pastores les dijéramos aquí, van 2 hermanitos y se me van a predicar de 2 en 2. Entonces, pero yo soy nuevo. Hermano, lleva 10 años. Tenemos que empezar a llevar las buenas nuevas. Lo que el Señor, y eso lo vamos a ver a través de la palabra. Pero aquí, ¿qué sucede? Miren, podemos ver aquí. ¿Se acuerdan que hablamos de Mateo? Una persona, un recaudador de impuestos. Y había un celote. ¿Qué eran los celotes en esa época? Eran los extremistas radicales. Era como una especie de ISIS. O sea que este tipo todo era apunte con un cuchillo. Ellos lo llamaban, tenían un cuchillo que lo llamaban la sica. Esa sica la escondían acá, la sacaban, apuñaleaban en el cuello y iban a la escondían. Y cuando ellos llegaban, decían, yo no tengo nada, el cuchillo automáticamente bajaba acá. De ahí viene la palabra sicario, de la sica.
Entonces, ¿qué sucede? Estos celotes eran mercenarios contratados para acabar con los romanos. Entonces, muchos de estos celotes se acercaban a Jesús y usted va a ser el que nos va a libertar. Claro, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ayuda a tu hermano, quítate tu capa y dásela a la otra persona, ¿no? ¿Qué viene a hablar? ¿Qué viene a enseñar? Jesús, ¿a qué vino a este mundo? A enseñar el amor del Padre, a mostrarnos su amor, porque todos aquí teníamos falta de amor, ¿sí o no? Pasábamos por soledad, por depresiones, por desánimos, por desamores, todo lo que viene. Pero el Señor vino a hacer una transformación en nosotros. Miren, yo he visto aquí hermanos, y lo digo primeramente por mí, porque yo tenía una cara de vinagre, la pastora lo puede decir. Pero ¿qué hizo el Señor? Hizo una transformación. A mí no me gustaban los abrazos. A mí me abrazan y yo como que quite de aquí. Y cuando la pastora empezaba, va, abraza al hermano que está al lado, parece a ver, vaya abraza. Y yo, ay, empieza con la abrazadera. Porque a mí eso no me gustaba. ¿Sí? Pero ahora veo un hermanito y venga para acá el abracito. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con todo esto? El Señor empieza a hacer una transformación, una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Y yo aquí he visto familias restauradas, personas cambiadas. Por allá había un gato. Entonces, es que Dios está haciendo una renovación en cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Imagínense colocar a que Jesús llame a uno de izquierda y a uno de derecha. Pasen los dos a evangelizar. Dios mío, ¿estos qué evangelizarían? ¿Sí? Pero el Señor, esto fue lo que puso. Uno de izquierda y uno de derecha. Háganle a ver. A un Pedro que era todo alborotado, ¿sí? Y uno que sea bien sumisito, así como Felipe. Felipe era muy tranquilo, o Mateo que era también supremamente tranquilo. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren, nosotros hemos visto personas que han sido impulsivas, incrédulas, que les cuesta creer como Tomás. Podemos ser cada uno de nosotros así. Los callados, miren, hay personas que son calladas y sirven en la obra. Y eso es muy bacano. Y esto eran los apóstoles. Un Felipe, un evangelista. Los honestos y los sinceros. Los que dicen, pastor, ¿qué hay que hacer? Pastora, ¿qué hay que hacer? Ay, les recuerdo, hay que hacer aseo al final, necesito 3 personas. Los despreciados por la sociedad. ¿Cuántas puertas de trabajo se nos han cerrado? ¿Cuántas puertas de negocios? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere algo mediocre para nosotros. Dios quiere darnos lo mejor cada día y hacer una renovación, pero que renovemos nuestra mente y tengamos la mente del Señor. ¿Cuánto es 5 más? 5 más 2. Y en la palabra de Dios 5 más 2. 5,000. 5 peces y 2 panes. ¿Sí ven que la matemática de Dios es diferente a la nuestra? ¿Por qué? Porque así es como actúa el Señor. No es como nuestra mente natural lo ve, sino es a través de verlo la mente sobrenatural de Dios. Porque Él no ve lo natural de nosotros, Él ve lo extraordinario que hay en cada uno de nosotros. Y el Señor lo hace, mis hermanos. ¿Cuántos de los que están acá sentados? Ay, quiero felicitar a las 4 personas o a las 5 que se subieron acá y dieron un mensaje hace 8 días. Eso es potencial sobrenatural. Cosas que Dios está haciendo y seguirá haciendo. ¿Sí? Pero ¿cuántos predicadores quieren pararse en una tarima y llevarle el mensaje de Dios? A ver, ¿cuántos? No, gracias por esos 2 o 3, de verdad. Nos motivan diariamente a continuar a llevar el mensaje. Lucas 8, 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaba Magdalena,
y de la que se habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más de las que ayudaban con sus propios recursos. Dios no solo tuvo hombres, porque ahorita me van a decir, ¿y las mujeres? ¿Por qué el pastor no habla de las mujeres en la Biblia? Pero aquí están las mujeres. Miren, ¿qué pasa acá? No voy a negar que la palabra siempre ha minimizado a las mujeres. En el Antiguo Pacto minimizaba mucho a las mujeres, pero son textos mal traducidos. Porque ¿qué hizo el Señor? Siempre exaltó a la mujer, siempre levantó a la mujer. Y podemos ver que Jesús hizo exactamente lo mismo, dio el lugar correcto a la mujer. ¿Por qué usó una mujer cuando Jesús resucitó? ¿Por qué usó una mujer para que llevara el mensaje a los apóstoles? Porque informaba más rápido. ¿Hubiera mandado un hombre? ¿Hubiera mandado un hombre? ¿Qué pasó en el sepulcro? ¿Verdad que ustedes vieron algo? Sí. ¿Pero qué hizo la mujer? Había una manta aquí, había otra manta acá, había la tabla esta acá, el ángel estaba sentado arriba, el otro ángel estaba sentado a los pies. Y le hubieran preguntado a Pedro, ¿y Pedro qué hubiera dicho? Salo, qué alegría verlo. ¿Qué hubiera pasado, Pedro? ¿Verdad que usted vio, verdad que Jesús resucitó? Parece que sí. ¿Sí? ¿Sí? Alguien que me pueda regalar un vasito de agua, por favor. Entonces, ¿qué podemos? Ay, muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que el Señor le dio el lugar, un lugar específico y un lugar de honra a las mujeres en la palabra de Dios. Entonces, y aquí las mujeres que están aquí son mujeres de honra, que merecen ser honradas, protegidas, guardadas y cuidadas. No, pero esas casadas, amén. Si necesitan esposos, si necesitan ayuda, pues apenas. Amén. Amén. El esposo que sienta que está en problemas, por favor, levante la mano lentamente. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dice aquí? Que estas mujeres estaban, dicen textos antiguos que a Jesús lo seguían más mujeres que hombres. Y las mujeres acompañaron a Jesús desde Nazaret hasta Jerusalén. Ese trayecto son aproximadamente 4 días de camino. Y estaban más pendientes de Jesús las mujeres que los hombres. Es más, cuando Jesús es crucificado, habían aproximadamente unas 7 mujeres seguidoras de Jesús. Y solo estaba Juan, Dios mío. Juan. Listo, bueno, vamos por tiempo. Vamos a tocar el último apóstol. Uno que Jesús escogió y uno que Jesús amó con entrañable amor. No, Judas Iscariote. Miren, a veces vemos a Judas como la porquería, la chanda, el chanclas, el de todo, de lo peor, ¿sí? La basura, eso una. Pero ¿qué sucede? Jesús lo amó. ¿Saben qué es lo curioso del nombre Judas? Que ese Judas es un nombre italiano. El nombre original de Judas es Yehudá. Yehudá con Y de yuca. Yehudá. Y Yehudá significa alabanza de Dios. Eso significa el nombre de Judas. Alabanza de Dios. No todo lo que brilla es oro. Hay un dicho que dice así, ¿sí o no? Posiblemente de familia acomodada, resentida por la soberanía del Imperio Romano, siempre ocultó su verdadera naturaleza. Mira, hay personas que se quieren acercar a nosotros y hay que tener mucho cuidado con quién se acerca. Porque no todo el que dice ser amigo es amigo. No todo el que da un abrazo es sincero. ¿Sí? Y acá hay una historia
cuenta la historia en la palabra de Dios en Juan 12, que llega Jesús, se sienta y están en una comida, llega una mujer, rompe un frasco de perfume supremamente muy caro, que en la actualidad ese perfume costaría aproximadamente entre 5 o 7 millones de pesos, y era un perfume así de chiquito. Rompe el frasco, se tira al piso, ¿sí? Delante de muchos, de aproximadamente de unos 20, 30 personas, de hombres, y empieza a lavar los pies de Jesús. Y empieza a besar los pies de Jesús. Y ahí Jesús da una pequeña enseñanza, pero algo que vemos acá y lo vemos en Juan 12:4, miren lo que dicen. Juan 12:4, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionó, dijo, 5, ¿por qué se vendió este perfume para ver? ¿Por qué no se vendió? Sí. ¿Cómo es? Porque no se ¿El 6? A ver, duro, duro.